Buenas tardes, compañeros. Buenos días, que es cuando va a salir esta información. Vamos a dar inicio en esta sesión con un nuevo tema de la lengua, que en todo caso es el nivel fonético de la lengua. La lengua está formada por varios niveles: un nivel morfosintáctico, un nombre morfológico, un nivel fonético, un nivel sintáctico, un nivel semántico, un nivel pragmático. En todo caso, vamos a comenzar con el nivel fonético de la lengua, y para ello le envié la lectura de ese capítulo 8 del libro La lengua y los hablantes, para que tuvieran una visión generalizada del asunto. Este material, como todo el material de ese libro que hemos venido trabajando hasta el momento, es bastante sencillo, es bastante elemental, es bastante didáctico, y me parece que es muy práctico para lo que se quiere lograr, que en todo caso la introducción a los estudios de una lengua. Por supuesto que hay material mucho más sofisticado, hay material mucho más complejo, hay material mucho más completo, pero que eso ya obedece a las especializaciones. Es decir, cuando ustedes cursen en el futuro otro tipo de otras asignaturas, van a tener que utilizar un material un poquito más complejo que este. Este sirve de abrebocas, presenta las herramientas necesarias para que ustedes puedan entonces abordar un poco lo que son los problemas del lenguaje. En este sentido, quiero dejar claro, antes que nada, que este material es escrito por un mexicano, como ya le dije en una oportunidad, pero que en el caso de los fonemas del español de México, son los mismos fonemas del español de Venezuela. Es posible que también sean los mismos fonemas del español de otros países de aquí de América Latina, pero por lo pronto eso no nos interesa es el español de Venezuela, en todo caso. Y es el mismo. Entonces, donde aparezca México, vamos a leer Venezuela, por decirlo de alguna manera. Por supuesto, en España tienen otro español, donde tienen unos sonidos totalmente distintos a los de nosotros. En Argentina, en Uruguay, en Chile también tienen sonidos totalmente distintos a los de nosotros, pero en todo caso nosotros nos vamos a circunscribir es al español de Venezuela. Para ello, quiero comenzar con, voy a compartir aquí la pantalla con un materialito que preparé muy sencillo, para que un poco ustedes noten qué es esto de la fonética de una lengua, en todo caso la fonética del español. Vamos a esperar que abra esto. Ok, fíjense. Aquí tenemos un material, aquí tenemos una oración que dice: la casa es bonita. Esta oración está formada por 4 palabras. Antes de hablar de eso, disculpen. Con esto que voy a explicar ahora, quiero hacer referencia a lo que los lingüistas llaman la doble articulación del lenguaje. Es decir, los lingüistas dicen que el lenguaje humano está doblemente articulado, ¿ok? Que a diferencia de otros tipos de lenguaje que tienen una sola articulación, porque cada signo significa una cosa. Me explico. Por ejemplo, en la comunicación que se establece a través de un semáforo, cuando usted está frente a un semáforo y un peatón, ustedes tienen que entender que la luz roja sirve para que usted cruce la calle, que la luz amarilla significa que esté pendiente, y que la luz verde significa que no puede cruzar la calle porque puede aparecer un vehículo. Todo lo contrario significa para el conductor. ¿Okay? La luz roja significa párate, la luz verde significa avanza. En todo caso, diferencia del peatón. En todo caso, cada una de esas luces, tanto la roja como las verdes, están significando una sola cosa, dependiendo de quién esté interpretando en ese momento, el peatón o el conductor. Pero está significando una sola cosa. Y esa sola cosa es la información que está dando. Detente, está pendiente, sigue. ¿Ok? O sigue, está pendiente, detente. Bien. Es decir, el color rojo del semáforo no puede componerse en otros elementos para significar otra cosa. Ni el amarillo puede descomponerse, ni el verde puede descomponerse para significar otra cosa. Es decir, que ese lenguaje, por decirlo de una forma, esa forma de comunicación simbólica, ok, a través de tipo de signos, que son esos colores con un semáforo, están en todo caso significando
por cada signo están significando algo, una sola cosa, y ese signo no puede desmembrarse, no puede desfigurarse, por decirlo de alguna manera. Eso es a diferencia del lenguaje humano. El lenguaje humano es totalmente distinto. Un lenguaje humano, dicen los lingüistas, está doblemente articulado. ¿Ok? ¿Qué significa doblemente articulado? Bueno, ellos reconocen una primera articulación, así le dan ese nombre, una primera articulación que consiste en reconocer monemas o morfemas. Dice, en una primera articulación, dicen los lingüistas, reconocemos los monemas o los morfemas. Y los monemas o los morfemas que son, bueno, son unidades mínimas con significación que establecen o le dan un giro significativo a la palabra a la que están escritos. Me explico. En esta oración, ahora sí, en esta oración, la casa es bonita, nos estamos dando cuenta de cómo está conformada por 4 palabras. Una, la, casa, 2, es 3, bonita, 4. Pero yo a la palabra casa, que es en la que me voy a detener particularmente, puedo agregarle, ¿okay? Esa casa es bonita, yo puedo agregarle a la palabra casa 2 elementos. Puedo quitar la A, dejar la base de la palabra y formar la palabra casita y decir la casita es bonita. Y al decir la casita es bonita, ya no es la casa en forma estándar o general, sino tirando una casa chiquita. O puedo decir la casota es bonita. Y en todo caso ya no estoy hablando de una casa cualquiera, ni de una casa chiquitita, sino tirando una casa grande. Así que estos elementos que yo puedo agregarles, ¿verdad? Agregarles, inherirles a la base de la palabra casa, le dan otro tipo, le dan un matiz a la palabra casa. En todo caso, de chiquita o de grande. Esto se llama entonces monema o morfema. ¿Qué es un monema o morfema? Son unas unidades mínimas, ¿verdad? Ita, ota, en unidades mínimas con significación que varían la palabra, ¿ok? Varían el significado de la palabra. Entonces no es lo mismo una casa que una casita que una casota. Es más, puedo agregar mucho más. Puedo decir caserón. El caserón es bonito. Entonces caserón ya es una casa mucho más grande. O puedo decir caserío. Y caserío es una serie de casas, ¿verdad? Un grupo de casas. El caserío es muy bonito. Si uno hace esa serie de casas, es bonita, ¿no? Entonces, fíjense cómo agregarle, manteniendo la palabra, la base de la palabra, o agregarle elementos, ¿ok? Que cambian un poquito, matizan el significado de la palabra a la que le estoy haciendo referencia. Estos elementos, que repito, se llaman morfemas o monemas, nosotros los vimos en la escuela como sufijos, ¿ok? Sufijos o prefijos, si se colocan antes de la palabra, ¿ok? Entonces, eso que llamamos sufijo o prefijo es lo que vamos a conocer ahora a partir de este momento como profesionales que somos, como monemas o morfemas. Fíjense, tengo otro ejemplo. La luna está hermosa, ¿ok? Me voy a tener la palabra luna en el sustantivo y hago lo mismo. Yo puedo decir la lunita está hermosa o la lunota está hermosa. ¿Qué significa eso entonces? Que esta misma unidad de significación, esta misma unidad que tiene, ¿verdad? Con significación que es ita, que significa chiquita, yo la muevo de casa y la pongo en luna y me va a significar también chiquita. Es decir, una lunita es una luna chiquita. E igual, esta unidad que está aquí, que significa grandota, ¿verdad? Ota, que me da la sensación de grande, también la puedo mover para luna, colocarla, igual me va a significar grandota. Entonces puedo decir la lunita, la lunota. Es decir, esas unidades pueden variar, pueden cambiar de palabra en palabra y van a significar lo mismo, chiquita o grandota. Así pasa entonces con todos los sufijos, ¿no? Sufijos, o monemas o morfemas. Claro, este sufijo, estos monemas o morfemas también pueden ser prefijos. Y yo puedo, en lugar de decir presidente, puedo decir es presidente. ¿Ok? ¿Qué significa es presidente? Que fue presidente. Es presidiario, es mujer, es novia, es director, es lo que sea. ¿Sí? Donde quiera que usted ponga la es delante de la palabra,
va a significar fue. ¿De acuerdo, no? Entonces, estos elementos, repito, son unidades mínimas con significación y se llaman morfemas o monemas. Morfemas o monemas según sea la escuela norteamericana, según sea la escuela francesa. Es lo mismo de todas maneras. Entonces dicen los lingüistas que cuando nosotros reconocemos morfemas o monemas, ¿verdad? En el signo lingüístico reconocemos eso en los signos lingüísticos, entonces estamos en la primera articulación del lenguaje. Pero los lingüistas van mucho más allá y dicen, bueno, nuestro lenguaje humano no solamente está formado por signos lingüísticos que significan algo, como el caso de la luz del semáforo, no, sino que el lenguaje humano, los signos lingüísticos del lenguaje humano, en este caso, o de la lengua, que en este caso del español, de nuestro español, pueden aún más subdividirse, cuestión que no pueden hacer otro tipo de signos. Entonces, los subdividimos más aún y entramos en lo que llaman ellos una segunda articulación del lenguaje. En esa segunda articulación, ¿qué reconocemos? Reconocemos, claro, esto está escrito y ustedes dirán, bueno, cada una de estas cosas es una letra, cada una de estas cosas es una letra. No es exactamente una letra. Vamos a hacer la idea de que estamos leyendo y si estamos leyendo, cada una de estas cositas que estamos viendo aquí son sonidos, es decir, son elementos aislados, es decir, los signos lingüísticos están formados, los signos, las palabras, como la palabra casa, como están viendo aquí, está formada por unidades que no tienen ningún tipo de significación. Estas unidades que no tienen ningún tipo de significación, casi que aquí se ven como letras, ¿ok? Solas no significan nada. Una A, una S, una S, una S, una E, una B, una L, una N, una I, una T, solo no significan nada. Cuando ellos se unen o se combinan, entonces forman el signo lingüístico casa. Entonces, démonos la idea que nosotros no estamos entonces escribiendo, sino que estamos escuchando, estamos convirtiendo esos elementos en sonido. Entonces, dicen los lingüistas que cuando reconocemos esas unidades mínimas sin significación que están aquí y que se colocan entre barras o slash, estas barras inclinadas o slash, entonces estamos en presencia de lo que llaman los fonemas. ¿Qué son los fonemas? Son unidades mínimas sin significación que cuando se combinan forman un signo lingüístico. Entonces, ¿por qué encierro esto entre estas barras? Para significar que esto que está aquí es el símbolo de un sonido. Así como cuando los músicos, ¿verdad? Cuando los músicos, ustedes pueden hacer la referencia, la analogía, los músicos escriben música, utilizan una especie de papel que se llama pentagrama, ¿verdad? Pentagrama, y allí van escribiendo las notas musicales. Y esas notas musicales posteriormente se pueden leer y cada nota musical tiene un símbolo distinto y la gente puede, como quien dice, leer música. Bueno, hacemos esa analogía. Nosotros estamos convirtiendo los sonidos que producimos al hablar, lo estamos encerrando, lo estamos sectorizando, y estos son cada uno de los sonidos que, bueno, no todos, ¿no? Pero estos son una representación de los sonidos que utilizamos para comunicar. Y para identificar que son sonidos, los ponemos entonces entre barras para decir, esto que está aquí es un sonido, esto que está aquí no es una letra, que es una cuestión distinta. Las letras se llaman grafemas, ¿ok? Grafemas. No es un grafema, es un fonema, es decir, es la representación de un sonido. Eso es lo que hace que esta letra se llame C por este sonido y que esté representado por este sonido, que es el sonido, ¿ok? Totalmente distinto. Entonces, la C está representado por este sonido que está simbolizado de esta manera. Más adelante y con calma tenemos entonces que ir abriendo nuestra mente, tenemos entonces que ir perfilando nuestros sentidos para ir haciendo relación que hay entre los fonemas y las letras. Entonces, fíjense, llamamos entonces estas unidades mínimas sin significación fonema, porque las unidades mínimas con significación son los morfemas o monemas que vimos con anterioridad y que pertenecen a la primera articulación, más los fonemas pertenecen a la segunda articulación. Ahora fíjense, los fonemas no solamente se unen para formar un signo lingüístico,
¿ok? Sino que también los fonemas diferencian signos lingüísticos. ¿Sí? Los fonemas son unidades que forman signos y que diferencian signos. ¿Por qué? Porque fíjense, la palabra casa yo tendría que transcribirla fonéticamente de esta manera. Casa. Eso que ustedes entenderían que aquí habría una C, no porque no estoy hablando de letras, estoy hablando de sonido. Yo estoy aquí transcribiendo sonidos y cómo suenan las palabras. Recuerda que el hombre es oral por naturaleza, el hombre y mujer, para que no se ofendan, no vaya a haber problemas de sexismo y feminismo en la lengua, y nada de ese tipo de cosas que no quiero discutir por este momento. El hombre en líneas generales es oral por naturaleza. Entonces, la escritura es de reciente invención, está inventada hace miles, millones de años, es reciente invención con relación a la oralidad que siempre nos corresponde. Entonces, ¿qué pasa? Que esta es la forma universal un poco de ir representando ciertos y determinados sonidos para que todo el mundo pueda entender los sonidos de una lengua. Entonces, la palabra casa se transcribiría fonéticamente de esta manera, casa. Esto es un fonema que se llama k. Esto es un fonema que se llama A. Esto es un fonema que se llama S. Esto es un fonema que se llama A. Entonces, esto no es una C, esto no es una S, esto es un S, esto es un K, esto es A y esto es A. Y la combinación de todos esos sonidos forma la palabra casa. ¿Ok? Pero como les dije, como los fonemas tienen la función entonces de diferenciar también signos lingüísticos, yo puedo cambiar un sonido. Y en vez de decir casa, digo caso. Cambio este sonido, no esta letra, el sonido de la palabra. Cuando lo cambio, entonces formo la palabra caso. Y la palabra caso es totalmente a la palabra casa. Caso es una situación particular, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y casa es un lugar donde la gente habita la familia, X, lo que sea. Fíjense, aquí, de esta misma palabra, me permite entonces cambiar la palabra, este fonema, este sonido, por el fonema que en todo caso significa raso, y raso es otra cosa, raso es algo que está a nivel, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y o de raso, cambio el fonema por el fonema y formo la palabra rato, ¿ok? Intervalo de tiempo determinado, es rato. Entonces pongo la palabra rato. Entonces fíjense que al ir cambiando fonemas, al ir cambiando sonido, ¿ok? O abstracciones de sonidos, voy formando nuevos signos lingüísticos. La palabra casa es una cosa, la palabra caso es otra, la palabra raso es otra cosa, la palabra rato es otra cosa, y así puedo ir jugando, creando paradigmas de la palabra, y creando paradigmas y formando nuevos signos lingüísticos, por decirlo de alguna manera. Entonces, en síntesis, ¿qué cosa es un fonema? El fonema es la abstracción del sonido. Son unidades mínimas, son abstracciones de sonido que se simbolizan, ¿ok? Son unidades mínimas sin significación que tienen dos funciones principales. Una de ellas, formar signos, y la otra de ellas, diferenciar signos. ¿Ok? Entonces, esto que sirva entonces de preámbulo, para que noten que estamos en presencia de la doble articulación del lenguaje y en qué consiste esa doble articulación del lenguaje. Ahora sí, vamos a pasar con el material que mandamos a leer, que es el que nos compete, ¿no? Que no lo veo por aquí en ninguna parte, aquí está, creo que es este, sí. Ok. Vamos a compartir la lectura que ustedes tienen, que ustedes debieron haber hecho para hoy. Fíjense, yo quiero aclarar algo antes de comenzar con esta lectura. Esta lectura, a pesar de que es muy sencilla, hay que prestarle mucha atención. ¿Ok? Y quiero que se limiten a esto. ¿Por qué? Porque hay materiales un poquito más sofisticados que pueden enredarlos un poco. Y mi intención no es que se enreden, y menos aún si estamos en una materia que es de introducción a los estudios de la lengua. Entonces, quiero que noten que como el material, a pesar de que es sencillo, es de lo más sencillo, hay que observarlo con detenimiento. Vamos a dividirlo, ¿ok? No vamos a trabajar este material completo en el día de hoy.
Bueno, Freddy, si es así, ¿por qué lo mandaste a leer todo? Porque tienen que leer, punto, pues, tienen que leer, ¿sí? Ahora, de la lectura, vamos a centrarnos en la primera parte de la lectura, ¿ok? Que es lo que vamos a empezar a explicar ahora. Yo voy a ir haciendo una especie de lectura dirigida, es decir, voy a ir leyendo y voy a ir deteniéndome en aquellos elementos que yo considere que hay que explicar y detenerse. Por eso que el material se hace largo, porque hay que explicar muchos detalles. Entonces yo sugiero que ustedes con papel y lápiz en mano vayan anotando esos detalles para no tener ningún inconveniente a la hora de evaluar, ¿no? De que se evalúe. Fíjense, los fonemas. Es lo que dice aquí. Como ya vimos en el capítulo 1, los fonemas son unidades de la segunda articulación. A diferencia de los signos, unidades de la primera articulación, o los monemas o morfemas, ellos le dicen signos, unidades, monemas o morfemas, los fonemas no tienen significado, ya lo dijimos, ¿no? Si lo tuvieran, solo contaríamos con unos cuantos signos, tantos como fonemas hubiera en una lengua dada. Y las que más tienen no van más allá de los 50. Entonces, gracias pues a la doble articulación, la lengua es el sistema más económico de comunicación. Resalto esto. Más económico, el sistema más, vamos a ver si se resalta, porque no veo que se resalte. Yo sé que hay otras formas de hacerlo, pero yo quiero ir por lo más rápido. Bueno, aquí. Es el sistema más económico de comunicación. ¿Por qué el sistema más económico de comunicación? Muy sencillo. En el español de Venezuela, que iban a decir el español de México, pero es igual, el español de Venezuela, tenemos solamente 22 fonemas. Las letras son 28, 29, 30, 40, 80, no sé. ¿Ok? Pero los fonemas son 22. Si tenemos 22 sonidos y con esos 22 sonidos, el hablante del español, o básicamente el hablante del español de Venezuela, se ha comunicado toda la vida y ha formado todas las palabras y todos los discursos y todos los signos habidos y por haber. ¿Ok? Entonces, con 22 apenas sonidos y la combinación de esos 22 sonidos, hemos creado todos los signos, como repito, que necesitamos para comunicarnos. De esos 22 sonidos, o esos 22 fonemas, tenemos 17 fonemas consonánticos y 5 fonemas vocálicos. Es decir, tenemos 5 vocales y 17 consonantes. Y eso sirve, la combinación de las vocales con las consonantes, sirven entonces para crear todos los signos, todas las palabras habidas y por haber en el español, por decirlo de alguna manera. Entonces, eso es lo que hace que la lengua humana sea un sistema económico de comunicación, porque necesitamos apenas de 22 elementos que combinados forman todas las palabras habidas y por haber. Ah, bueno, aquí lo dice. Con unos pocos sonidos podemos formar gran cantidad de palabras y con ellas frases, vamos a poner el puntero, con ellas frases y oraciones en número infinito para comunicar todas nuestras experiencias. Veamos pues, y aquí es lo importante de qué trata este material, veamos pues cómo se determinan los fonemas, cómo se clasifican y cuál es su relación con el alfabeto ortográfico. ¿Ok? Porque debemos identificar entonces que hay fonemas, sonidos que están simbolizados y hay un alfabeto ortográfico formado por las letras que utilizamos para escribir, que son dos cosas totalmente distintas. ¿Ok? Entonces vamos a ver la relación que hay entre una cosa u otra. Y los problemas que crea, porque el hecho de que, por ejemplo, con un mismo fonema te pueda representar dos letras, o una misma letra pueda pronunciarse de dos formas distintas, entonces eso es lo que acarrea los problemas ortográficos que algunas veces vemos que no suceden a todos, o no sucedieron a todos cuando empezamos en la escuela, que no entendíamos exactamente con qué B se escribe, con qué, si es con Y es con L, si es con I latina o con Y, si es con S es con Z, o es con C, ¿ok? Si es con Q es con K, o es con C, es decir, todas esas cosas, ese tipo de problemas de ortografía, ¿ok? Que se presentaron nosotros cuando estamos en la escuela y se presentan a los niños en la escuela actualmente y que todavía arrastran hasta cuarto, quinto, sexto, y algunas veces llegan a la universidad y no saben cómo resolverlo, viene dado precisamente porque los sonidos y las letras tienen una serie de incongruencias que algunas veces no son pertinentes. Y eso se acarrea ese tipo de
problemitas que pueden ir subsanándose. Eso es lo que hace entonces que el español no sea una lengua tan fácil, ¿no? Por decirlo de alguna manera, el español no sea una lengua tan fácil. Y además hace que para que usted aprenda a escribir, tenga que leer mucho, memorizar mucho y darse cuenta qué relación hay entre las palabras y los sonidos. Dicho esto, vamos entonces con el inventario y la clasificación de los fonemas. Fíjense, los fonemas tienen como función la de formar y diferenciar signos. Ya lo dijimos, ¿verdad? Cuando explicamos esto de la doble articulación del lenguaje. Los fonemas tienen que se unen y forman, ¿ok? Forman signos o diferencian signos lingüísticos. Entonces, para determinar los fonemas, se sigue el procedimiento de comparar palabras cuya diferencia sea de un solo sonido o parejas mínimas. Si las palabras que se están comparando son distintas, se concluye que los sonidos distintos son fonemas. Veamos una pareja mínima. Esto que ellos llaman aquí pareja mínima, ¿ok? Esto que ellos llaman aquí pareja mínima, también se conoce como pares mínimos. ¿Qué es un par mínimo? Bueno, una pareja. Ustedes dirán, ¿y para qué Frey nos está explicando esto, señor? Bueno, te estoy explicando esto porque uno no sabe qué vueltas da el mundo y ustedes como especialistas primero tienen que saber cómo se determinan los fonemas de una lengua, ¿verdad? Y segundo, ustedes no saben si a futuro ustedes van a ser lingüistas o van a ser antropólogos o cosas por el estilo y les toca la oportunidad de aquí en Venezuela, en cualquier parte del mundo, ir a estudiar una lengua indígena o una lengua desconocida, y la forma para determinar más rápidamente qué cosa es fonema y qué cosa no es fonema es a través de esta técnica de las parejas mínimas o pares mínimos. Entonces, fíjense, aquí nos piden que pronunciemos, aunque esté escrita, la vamos a pronunciar la palabra pala y la palabra bala. Cuando pronunciamos la palabra pala y la palabra bala, nos damos cuenta que la palabra pala es una palabra de un objeto que sirve para recoger tierra o lo que sea, y la palabra bala, que es un objeto que sirve para introducirse un arma y que puede producir la muerte en todo caso. En un sentido, ¿no? Entonces, son dos palabras distintas, pero que esas dos palabras son distintas porque la diferencia, un sonido, en este caso, este sonido que está aquí es diferente a este sonido que está aquí. La diferencia de esos dos sonidos es lo que hace que usted escuche pala o usted escuche bala. ¿Ok? Y que te entienda que pala es una palabra, un signo lingüístico distinto a la palabra bala, que es otro signo lingüístico distinto. Es decir, la diferencia entre p y b hace que usted escuche pala o bala en todo caso. Entonces, no cabe duda, dice aquí, ok, no cabe duda de que esas dos palabras son distintas en español, aunque no tendrían por qué ser en chino. Luego, los sonidos B y fíjense ahora como si lo meten entre barras, son fonemas, tienen valor de fonemas, lo cual, razón por la cual los escribimos entre barras, ¿ok? Entonces los fonemas, como ya dijimos, se escriben entre barras, ¿por qué? Porque son representaciones, abstracciones, signos de los sonidos, ¿ok? Y la diferencia de este sonido con este sonido es lo que hace que usted escuche dos palabras totalmente diferentes. Entonces, en cambio, si comparamos piso, ¿verdad? Con piso, en el español, decir piso o decir piso es decir lo mismo. Es decir, nosotros tenemos la propiedad en el español de poder estirar el sonido de las palabras y al estirarlo, la palabra sigue siendo la misma palabra. Okay, hola, chao, ¿ok? ¿Cuándo? Lo que sea. Así usted tire los sonidos, básicamente de las vocales, por supuesto. Eso no implica que la palabra cambie. La palabra sigue siendo la misma. ¿Qué significa eso? Que en Venezuela, ¿verdad? En el español de Venezuela, pi no es un fonema. Sí, el fonema sigue siendo pi, no importa que usted alargue el sonido. Si la palabra piso sigue siendo lo mismo que la palabra piso. ¿Ok? Sigue siendo el mismo piso, por decirlo de alguna manera. Ok, pero ¿qué sucede? Tal vez en chino eso no sea así. Tal vez en chino decir piso significa una cosa y decir piso en chino significa otra cosa. ¿Ok? Lo que significaría que en chino sí alargar los sonidos de la palabra
puede significar que sea otro fonema, porque significaría otra palabra. En el español, no. ¿Ok? Quiero que quede eso claro. Ahora fíjense. Me vengo para acá, bajo aquí la información y nos vamos. No sé qué terminó esta información. Dice entonces piso, piso. Ajá. En cambio, si comparamos piso, piso, ajá, ok. Si comparamos piso, piso, la diferencia de sonido, una I larga y una I normal, no nos permite decir que las palabras sean distintas, por lo que esos dos sonidos no son fonemas en español. Ok. Sigamos con el inventario de los fonemas. A continuación, veremos otras parejas mínimas, pero transcritas según la escritura fonológica. Para que el lector la reconozca, imagine que la está pronunciando y no leyendo, pronúnciela. Pero si tiene alguna duda, vea más adelante relación entre los fonemas y la ortografía X. Usted va a pronunciar mayo y macho. Mayo, macho. Mayo, macho. Usted va a entender, se va a dar cuenta que hay dos sonidos distintos. Y ese sonido este que está aquí, el de la Y, y el sonido de la Y y la sh. Esos sonidos distintos es lo que hace que usted escuche mayo o que escuche macho. ¿Por qué? Porque todos los demás sonidos son igualitos, ¿verdad? Quiere decir entonces que y y sh son fonemas distintos, fonemas del español. Y así tenemos entonces una lista de parejas mínimas. Todo toro, todo toro, todo toro. Me doy cuenta que estoy cambiando este sonido, el de la D, por el sonido re. Lo que implica entonces que D y re sean fonemas. Carro, caro, carro, caro. Entonces me doy cuenta entonces cómo r es un fonema distinto a re, que es este fonema que está aquí. Esos fonemas tienen nombre, y esos nombres, esos fonemas, se los vamos a dar posteriormente con calma y con tranquilidad. Yo les sugiero que vayan tomando nota de todas las cosas. Tenemos paga y paca, paga y paga, paca. Paga es una cosa, paca es otra palabra distinta, se diferencia en que estos dos sonidos. El sonido g, que es este que está aquí, y el sonido k, que es este que está aquí, ¿verdad? Eso es lo que hace que usted escuche paga y lo que hace que usted escuche paca. Cama, cana, cama, cana. Tenemos dos fonemas distintos, el fonema y el fonema ¿ok? Que tenemos aquí. Después tiene el fonema suena, sueña. Es un fonema, como ya se dijo, y es un fonema totalmente distinto. ¿Por qué? Porque me está conformando signos lingüísticos diferentes. Y finalmente tenemos otro ejemplo de parejas mínimas con piso, peso, para que ustedes se den cuenta que la I, el sonido I, es distinto al sonido E, y por lo tanto son también fonemas distintos. Ok, entonces, seguimos. Si continuamos con el procedimiento de las parejas mínimas, podremos establecer el siguiente inventario de los fonemas del español de Venezuela. Venezuela. Entonces, ustedes dirán, bueno, Freddy, ¿no hay un libro venezolano que explique esto, diga Venezuela en lugar de México? Claro que sí lo hay, pero este me parece que es el mejor, pues, el más didáctico para lo que estoy enseñando, y ustedes lo que tienen que cambiar México por Venezuela y punto. Pero fíjense, aquí tenemos los 22 fonemas que se utilizan en el español de Venezuela, ¿verdad? Que es el mismo que se utiliza en México. Entonces, estos son los 22 fonemas, los 22 atracciones de sonidos que tenemos. Tenemos, como se dan cuenta, 1, 2, 3, 4, 5 fonemas vocálicos, y los demás fonemas son fonemas consonánticos. Es decir, 17 fonemas consonánticos, 17 fonemas consonánticos y 5 fonemas vocálicos. Entonces, ese es entonces el repertorio, ¿verdad? De fonemas, el inventario de fonemas del español de Venezuela. Fíjense, este fonema, pero cada uno de esos fonemas tiene una pronunciación, porque no estamos hablando de letras, atención, no es que esta es la letra B, esta es la letra S, esta es la letra G, no, no, no. Ellos tienen una pronunciación, y este fonema se pronuncia B, B. Este fonema se pronuncia P, P. Este fonema se pronuncia ¿ok? ¿Ok? Este fonema se pronuncia D. Este fonema se pronuncia T. Este fonema se pronuncia S. Este Y, este Sh, que fíjense que aquí está representado por una C y una H, puede estar representado también, aunque no se vea muy bien aquí, por una C con un toldito arriba,
esa C con este dolito arriba es este mismo fonema. Lo que pasa es que algunas veces los lingüistas o los fonetólogos no se han puesto de acuerdo bien con los símbolos que vamos a utilizar, y muchos libros traen varias notaciones, por decirlo de alguna manera. El siguiente fonema, el fonema G, G, el siguiente es el fonema K, K, K. El otro es el fonema que está representado con una J o con una X, o que también, faltó aquí, ¿verdad? Puede estar representado por la letra H, y ese fonema es el fonema, es lo que llaman el fonema aspirado. Es un fonema de libre salida del aire. El otro fonema es el fonema R, que le llaman vibrante simple. El siguiente es el fonema R, que está aquí representado por dos R, y que podemos representarlo con una R, con un toldito arriba, con una rayita arriba, con una raya arriba. El fonema R, no doble R ni R, no, R, que se le llama vibrante múltiple. El siguiente es el fonema L, el siguiente es el fonema M, el otro es el fonema N, el otro es el fonema N, el otro es el fonema I, el otro el fonema E, A, O, y finalmente el fonema U. Por lo tanto, como se ve, en México se utilizan 22 fonemas, 17 consonantes, o en Venezuela se utilizan 22 fonemas, 17 consonantes y 5 vocales. Terminado el inventario, es necesario hacer la clasificación de los mismos. Y para hacer la clasificación de los mismos, hay que hablar entonces de algo que se llama punto de articulación, modo de articulación, salida del aire, y explicar en qué consiste, ¿no? Es decir, cómo está formado nuestro aparato fonador. Entonces, aquí en estas notas que están aquí, para que no se vayan a confundir, son sonidos particulares o del español de México, o de cómo se pronuncian ciertos sonidos en España, ¿ok? Ciertos sonidos en España o al sur de nuestro continente, cuestión que realmente no nos interesa. Nos interesa es esto que está aquí adelante, ¿no? Entonces, dicho esto, hemos visto cuáles son los 22 fonemas, ¿verdad? Y cómo se pronuncia cada uno de ellos. Para finalizar esta parte, le dije que este material lo vamos a dividir en partes porque la información puede ser muy abundante y puede crear confusión. Vamos a detenernos en un corte transversal, en este corte transversal de nuestra cavidad bucal, lo que llaman el aparato fonador. Tenemos un aparato fonador, ¿ok? De fono, de sonido, ¿ok? Entonces, este es un corte transversal de nuestro aparato fonador. Aquí nos podemos dar cuenta de cómo el número 1 que está aquí es la cavidad nasal, es decir, el aire sale de los pulmones, el aire, recibimos oxígeno cuando respiramos, producimos CO2 cuando devolvemos el aire de los pulmones. El aire, cuando nosotros hablamos, aunque ustedes no lo crean, no solamente sale por la cavidad oral, disculpen cada vez que suena el teléfono, no solamente sale por la cavidad oral, sino también sale por la cavidad nasal. Si tenemos dos cavidades, la cavidad oral y la cavidad nasal. Oral, boca, nasal, nariz. ¿Ok? Entonces, en esto tenemos que identificar, aprendernos y saber que la cavidad nasal es esta que está aquí, identificada con el número 1. Todo esto que está aquí es nuestra cavidad nasal. ¿Ok? Y esto que está aquí es nuestra cavidad oral. Aquí tenemos los labios, número 2, labio de arriba, labio de abajo. Estamos haciendo un corte transversal de nuestro aparato fonador, ¿verdad? Estos son los labios, labio de arriba, el labio de abajo. Tenemos los dientes, que tenemos diente arriba, ¿verdad? Y tenemos también dientes abajo, ¿sí? Después tenemos los alvéolos es esa parte que está encimita de los dientes por el lado de adentro de la boca, encimita, tenemos eso que llamamos alvéolo, que por la parte de adelante sería la encía, ¿verdad? La parte que tenemos en encía, la parte de atrás de la encía, pegada a los dientes, se llama alvéolo, es la zona alveolar, ¿ok? Apréndanse bien esos términos de diente, de alvéolo, zona alveolar, zona nasal. Esas son cosas que tienen que ir viendo, identificando. Luego tenemos el paladar, o lo que se llama vulgarmente el cielo de la boca, lo que llaman el cielo, el techo de la boca, que podemos tocárnosla,
Pero la lengua, ¿verdad? La punta de la lengua, podemos tocarnos lo que llaman el cielo de la boca, esto se llama paladar. Tenemos después, número 6, el velo del paladar, es decir, la parte más atrás del paladar. Y finalmente tenemos la úvula, que es esta cosita, una especie de perita que tenemos atrás que hace que sirve como una especie de ventanita que hace que tranque el aire hacia la nariz y permite la entrada de aire hacia la boca y cosas así por el estilo. Aunque nosotros no tenemos sonidos que se produzcan en la úvula, no tenemos sonidos uvulares, como si son los sonidos que se producen en otro tipo de idiomas, como el ruso, como el francés, como no sé, como ese tipo de idiomas que sí tienen sonidos que se generan básicamente en esta parte de la boca, la parte más extrema de atrás de la boca. En todo caso, o de la cavidad, en la cavidad sí, bucal. Tenemos la lengua está representada por aquí, por el número 8, la lengua, que es uno de los elementos más importantes a la hora de producir los sonidos que producimos para comunicarnos, porque la lengua, aunque ustedes no lo crean, se está moviendo dentro de la boca a 1000 por hora. Si quieren hagan el ejercicio, véanse en un espejo, se está moviendo a 1000 por hora dentro de la cavidad vocal cada vez que usted está produciendo palabras. ¿Okay? La lengua sube, la lengua se viene hacia adelante, la lengua se viene hacia atrás, la lengua baja, la lengua vive en un movimiento constante dentro de la cavidad vocal. Por eso es que dicen que contra que usted no hable, que quítenle la lengua, córtenle la lengua, muchachos, tienen esa lengua larga. ¿Por qué? Porque la lengua parece que es, ¿no? Uno de los elementos más importantes a la hora de la comunicación oral, por no decir más importante. Después tenemos la faringe. La faringe es esto que está aquí, ¿okay? La faringe, esta parte y tenemos la epiglotis que está aquí abajo. Nosotros no tenemos sonidos en la epiglotis tampoco, que sí pueden tener algunos otros idiomas básicamente europeos. Sí tenemos sonidos faringios, sonidos que se producen desde aquí atrás, la parte más atrás de la cavidad bucal. Y finalmente tenemos las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales son, o bandas, dicen que no son cuerdas precisamente, que no son redondas, sino que son aplanadas. Entonces le dicen también bandas vocales que están en la parte de aquí abajo de la garganta. En síntesis, todos estos elementos de la cavidad bucal debe usted aprendérselo. Y no solamente aprendérselo, concientizarlos. Y no solamente concientizarlos, comenzar, por tonto que se vea, a tocarlos con la punta de la lengua. Con la punta de la lengua, toquese el labio de arriba, toquese el labio de abajo, toquese los dientes, los dientes de arriba, los dientes de abajo, toque los alvéolos, toque el paladar. A lo mejor no puede tocar el velo del paladar, ni la úvula, ni la faringe, ni el epiglotis, claro que no, que nada de eso. Y vea que tiene una lengua que es la que se mueve en todas las direcciones a la hora de producir los sonidos. Entonces, yo hasta aquí, hasta este punto, me siento entonces satisfecho con que ustedes entiendan o concienticen todo lo que se ha hablado hasta el momento, hasta esta parte del material. Para la próxima oportunidad, yo sé que leyeron todo el material y van, tienen a lo mejor cuando pongan sus intervenciones, a lo mejor hay preguntas con relación a eso, pero vamos a ir con calma y con tranquilidad, y hasta aquí me parece que es material suficiente para que ustedes digieran y puedan comprender un poco. Entonces, es bueno que revisen de nuevo ese material sobre la base de lo que le acabo de decir, hasta por lo menos hasta ese punto, y con calma y tranquilidad hagan sus anotaciones sobre la base de lo que les estoy diciendo. Atención, hay material un poquito más complejo, hay material que le da otro tipo de características a los fonemas que son también un poquito más complejos, y no me interesa que se metan en ese tipo de conceptos porque les puede complicar un poquito la existencia. Entonces, por lo pronto, siento que hasta aquí llega esta clase de hoy.